Buenos días. Bienvenidos a todos. Antes de nada, quiero empezar por dar las gracias. Gracias primero a todos ustedes por venir hoy y hacer de este momento un evento tan especial para todos nosotros. Gracias también a todo mi equipo del Hilton Madrid Airport. Naturalmente quiero agradecer enormemente a Javier Doval, coordinador general de la Federación de Plataformas Sociales Pinardi, y a todo su equipo por su extraordinaria dedicación. No puedo dejar de mencionar Kate Burns, consejera de Diplomacia Pública de la Embajada Americana, y Philippe Gandet, director general de la Escuela Internacional de Administración Hotelera y Turística Vatel España, por su inestimable contribución en la formación de estos chicos y chicas. Y por último, como no, muchísimas gracias a vosotros, Abdul, Asma, Sheikh, Joselina, Famara, Idrissa, Jennifer, Edison y Zainab, los 9 jóvenes que han trabajado tan duro durante 4 meses para desarrollar sus aptitudes personales y profesionales. El proyecto Hilton Ops nació el año pasado, 2011, cuando con la plataforma social Pinardi decidimos iniciar una aventura única: ofrecer la oportunidad a 9 jóvenes sin ninguna experiencia profesional ni formación en la hotelería, la posibilidad de pasar un periodo de 3 a 4 meses en un hotel de 5 estrellas con 3 principales objetivos. El primero, que descubran el mundo de la hotelería y las múltiples opciones de crecimiento profesional, con la esperanza de despertar una chispa y las ganas de aprender más. Como segundo objetivo, aumentar su empleabilidad, ofreciéndoles una experiencia reconocida que les servirá para su currículum y las bases técnicas necesarias para que puedan salir al mercado laboral. Finalmente, queríamos también reforzar su autoestima, enseñándoles lo que son capaces de hacer organizando el evento de hoy, este evento. Tengo el placer de anunciar que después de las 3 contrataciones del año pasado, este verano volveremos a contratar a 2 de los 9 participantes de OPES 2013. Dear all, I'm very proud to be here today to represent Hilton worldwide and to celebrate with you the success of this hope. So Hilton is one of the largest employer of youth in the hospitality industry, and we believe we can make a difference. Conrad Hilton, our founder, said, "Be ever watchful for the opportunity to shelter little children with the umbrella of our charity." So this is our passion, this is our heritage. Estamos muy contentos. La verdad es que por eso nuestra felicitación nos sale del corazón y queremos decir que nos sentimos también orgullosos de vosotros porque habéis aprovechado muy bien el tiempo. Creo que habéis dejado el listón muy alto y al mismo tiempo nos habéis animado a seguir trabajando y a seguir continuando en esta tarea tan bonita de dar oportunidades a las personas que a veces no las encuentran fácilmente. Alguien decía que hay que buscar siempre dar más al que menos tiene. Bueno, pues este intento yo creo que ha merecido la pena. Sin vosotros no sería posible. Decidido de otorgar una beca. El año pasado hemos dado una beca a una señorita que está aquí, yo creo, Jean-Marie. Así que este año evidentemente vamos a repetir. Vamos a otorgar una beca para uno de estos chicos y chicas, si quiere estudiar con nosotros durante 3 años. Para la Embajada de Estados Unidos, este es sin duda un programa muy significativo. No solo porque hoy en día es importante que surjan este tipo de iniciativas que apuesten por la formación y empleo de los jóvenes y que se comprometen con los problemas actuales, sino también porque la colaboración entre el Hotel Hilton Madrid y la Asociación Pinardi refleja la mejora de nuestros 2 países, España y Estados Unidos, compartiendo experiencias de aprendizaje con el objetivo de cambiar la realidad social de los jóvenes que participan en este proyecto. Por cierto, ¿qué tal vuestras clases de inglés?
I hope I'm going to be able to talk to you in English a little later during the program. Solo deciros que en estos 3, casi 4 meses del programa hemos seguido de cerca vuestra aventura a través de PNARDI y estamos muy orgullosos de lo mucho que habéis progresado y del entusiasmo que habéis puesto en vuestro trabajo diario en el Hotel Hilton Madrid, a pesar de las dificultades. Creo que hablar de la marca Hilton es hablar de prestigio y calidad internacionalmente. Hablar de la embajada americana, yo creo que la consejera delegada lo ha dicho y ha hablado de las buenas relaciones que tenemos entre los dos países. Y hablar de una escuela internacional en administración turística y hotelera, cuando estamos hablando de jóvenes que vienen de una situación de dificultad, es sin duda una gran oportunidad y un gran cambio en sus posibilidades de encontrar una vida mejor. Como decía un gran pensador, no hay que mirar a nadie desde arriba si no es para ayudar a levantarse. Es para mí un verdadero placer participar en la clausura del programa Hilton Hopes 2013 por un doble motivo. Porque como delegada del Área de Gobierno de Familias, Servicios Sociales y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, desde el año 2004 hemos realizado una clara apuesta por facilitar la incorporación de jóvenes en situación de dificultad al ámbito laboral. Y también como vicepresidenta de la Fundación Voluntarios por Madrid, porque propició el encuentro entre la Federación de Plataformas Sociales PNARDI y los hoteles Hilton dentro de esta importantísima iniciativa. Mi enhorabuena, mi confianza y desde luego el deseo de que no cejemos en el empeño, que no cejéis en el empeño de alcanzar la excelencia y seguir construyendo vuestro camino con el trabajo diario. Gracias a las empresas como Hilton por seguir apostando en esta nueva forma de colaborar con la sociedad. Gracias a las entidades como PNARDI por vuestro trabajo comprometido con los jóvenes y con las personas más desfavorecidas. Muchas gracias. Y sobre todo muchas gracias a vosotros, los jóvenes participantes, por demostrarnos el valor del trabajo duro. Enhorabuena a todos. Muchísimas gracias.